Hablaremos de la regla de la cadena. Y hablaremos también del teorema de la función inversa. Ya. Empecemos entonces por las propiedades de la derivada. Ya, vamos a ver las propiedades de la derivada en función de las 4 operaciones fundamentales. Vamos a ver la suma y diferencia. La propiedad de la suma y la diferencia nos dice que si una función f de x está definida como la suma de dos funciones, la derivada de la función será igual a la suma de las derivadas de cada una de las funciones. Esto también se cumple para la diferencia. Vamos a ver la regla o la propiedad del producto. Nos dice que si una función f de x está definida como el producto de dos funciones, la derivada de la función va a ser igual a la derivada de la primera función por la segunda función más la primera función por la derivada de la segunda función. La del cociente. Sabemos que la función f de x es la relación entre la función g de x y h de x. Siendo h de x diferente de 0, entonces la derivada del cociente de funciones se calcula con función del denominador elevado al cuadrado, arriba, derivada de la función del numerador por la función del denominador, menos la función del numerador por la derivada de la función del denominador. ¿Ya? ¿Tenemos hasta allí alguna pregunta? Ay, Ya. Vamos entonces con algunos ejemplos. Encontrar las derivadas de las siguientes funciones. F de x es igual a x más raíz de x. Ya. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos una función f de x que está formada, llamémosle, por una función g de x y una función h de x que se están sumando. La regla de derivación que voy a aplicar es la regla de la suma. Entonces encontremos la derivada. La derivada por la regla de la suma me dice que es la derivada de cada una de las funciones. Derivada de x, 1. Derivada de raíz de x, 1 medio raíz de x. ¿Ya? Veamos este. G de x es igual a x por e elevado a la x. ¿Qué tengo aquí? producto de funciones. Correcto. Voy a aplicar entonces la regla del producto. Derivada de la función g es la derivada de x por e elevado a la x más x por la derivada de e a la x. Derivada de x, 1 por e a la x, e a la x más x por la derivada de e a la x, ¿a qué es igual? A e a la x sin g. Igual e a la x. Ya. Vamos acá. H de x es igual a seno de x sobre coseno de x. ¿Qué tengo aquí? ¿Qué regla voy a aplicar? La del cociente.
La del cociente. Regla del cociente. Ya. Tenemos entonces aquí la regla del cociente derivada de la función del numerador por la función del denominador menos la función del numerador por la derivada de la función del denominador. Ya. Esto me quedaría. Derivada del seno. El Seno coseno. Coseno de x por coseno de x menos seno de x derivada del coseno Coseno de X. menos seno. Esto sería más seno de x. Esto sería coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x sobre coseno cuadrado de x. Coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x, ¿qué es? 1. Entonces yo puedo decir que la derivada de la función h es igual a 1 sobre coseno cuadrado de x. ¿Ya? Listo. Entonces, de esa forma vamos nosotros a aplicar la derivada para funciones que estén dadas por una suma, por una diferencia, por un producto o por un cociente entre funciones, ¿no? Hay que trabajarlas. Vamos a ver algo que es también súper importante ahorita, que es la regla de la cadena. Regla de la cadena. ¿Ya? ¿En qué consiste la regla de la cadena? La regla de la cadena es un teorema, una regla como tal, que permite derivar funciones compuestas. ¿Ya? Se dice que f de x es una función compuesta si tengo algo como la forma g de h de x. ¿Ya? Un ejemplo de una función compuesta, f de x es igual al seno de 2x más 1. Otro ejemplo, f de x igual a x al cuadrado más 1 elevado al cuadrado. Estas son funciones compuestas. ¿Ya? ¿Quién nos permite derivar estas funciones compuestas? La regla de la cadena o el teorema de la cadena, ¿no? Entonces veamos cómo se trabaja. Verá, yo tengo esta función. F de x es igual a seno de 2x más 1. ¿Ya? La regla de la cadena nos dice que tenemos una función interna que va a ser u. Función interna y una función externa. ¿Ya? La función externa va a ser g de u. ¿Ya? Lo que nos dice es que la derivada de una función compuesta es ', a la derivada de la función externa evaluada en u por la derivada de la función interna, es decir, u'. Vamos con esta derivada para f de x seno de 2x más 1. ¿Quién sería la función interna?
2x más 1. Correcto. 2x más 1. ¿Quién es la función externa? Seno de y, Inge. Seno de u. Mi variable es u, ¿no? Ya, muy bien. Entonces encontremos. Derivada de u, 2. Derivada de g de u. Derivada del seno, el coseno. ¿Ya? Entonces, la derivada de esta función compuesta es coseno de u por 2. Eso quiere decir que regresando a la variable x me quedaría coseno de 2 de x más 1 por 2. ¿Ya? Muy bien. Vamos ahora acá. F de x es igual a x al cuadrado más 1 elevado al cuadrado. ¿Quién es mi función interna u y quién es mi función externa? ¿Quién será mi función interna? X al cuadrado más 1. X al cuadrado más 1. ¿Quién es mi función externa? Un cuadrado. Correcto, u cuadrado. Entonces vamos. Derivada de u, 2x. Derivada de g de u, 2u. Entonces me quedaría f' de x es igual a 2 veces u, derivada de la función externa, por 2x. Regresamos a la variable original, reemplazo lo que es equivalente u. X al cuadrado más 1 por 2x. La derivada es 4x por x al cuadrado más 1. ¿Ya? Y aquí surge la pregunta, ¿siempre tengo que identificar, profe, las funciones internas y las funciones externas? No, esto es para hacerlo más didáctico. Si usted maneja ya esta regla de la cadena, puede aplicarla directamente de esta forma. No hace falta identificar función interna y función externa. Veamos otros ejemplos. Ya, veamos cómo nos va con este. F de x es igual a 3 elevado a la 2 de x al cuadrado. Ya. Vamos. Función interna. ¿Quién sería u? Función externa. ¿Quién sería g de u? ¿Quién sería la función interna? 2x. ¿Perdón? 2x. 2x al cuadrado, el exponente. Ya. ¿Quién sería la función externa? Tres elevado a la u. Ya. Derivada de u, 4x. Derivada de g de u, ¿a qué es igual? Sería u por 3 elevado a la u menos 1. No, esta es exponencial con base diferente de variable, con un valor. Revisen la tabla. Estamos en la forma de la función f de x igual a elevado a la x. ¿Cuál es la derivada?
a la Es U X por... Ajá, 3U por logaritmo de 3. logaritmo natural de A. Ujú. Esta es la forma general. Vamos acá. Esta nos quedaría 3 elevado a la U por logaritmo natural de 3. Perfecto. Vamos acá con la derivada de esta función compuesta. Derivada de la función compuesta. Derivada de la función externa. 3 elevado a la U logaritmo natural de 3. Por la derivada de U, 4x. Regresamos a la variable de x. Esto es 3. 2x al cuadrado por logaritmo natural de 3 por 4 elevado a la x. Entonces, mira, aquí se va viendo esa regla de la cadena, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Primero deriva todo esto, ¿ya? Y después deriva el exponente. Entonces, se va viendo cómo se va armando la cadena de derivadas aquí, ¿no? Pero más fácil de explicar es trabajando con función interna y función externa. Veamos cómo nos va con la siguiente función. 7e elevado a la x al cuadrado más 1. Ya. Primero, aquí, ¿cómo voy a derivar esta función? Yo les voy a poner otro ejemplo. Derivada del producto. Eso, veamos cómo nos va. A ver, tengo yo esta derivada, esta función, ¿ya? Y tengo que encontrar su derivada. Yo tengo aquí el producto de dos funciones. Si bien esta es una función constante, ¿no es cierto? La derivada del producto me dice, derivada de la primera función por la segunda función más la primera función por la derivada de la segunda función. Derivada de una función constante, 0. Y esto me queda 3 por 2x. Nada más. Entonces, yo ya podría generalizar algo, ¿no es cierto? ¿Qué puedo decir? Si la función está dada por el producto de dos funciones, siendo una de ellas una constante, la derivada de la función sería la constante por la derivada de la función que tenga la variable que yo requiero. Entonces sería así, ¿no? F' de x es igual a la constante por la derivada de la función con x. Ya, ahora sí. ¿Cómo derivo este e elevado a x cuadrado más 1? ¿Qué regla aplico? Regla de la cadena. La regla de la cadena. Entonces, la regla de la cadena, aquí verá, ya vamos aplicando dos reglas, ¿no? Aquí primero apliqué la regla del producto. Ahora voy a aplicar la regla de la cadena. U es igual a ¿qué? X más X al cuadrado más 1. Función externa g de u, ¿a qué es igual? E a la U. E a la u. Esto me quedaría derivada de u, 2x, derivada de g de u, ¿a qué es igual? E a la U igualmente. E a la u, correcto. Entonces tengo la derivada que es igual a 7 que multiplica a derivada de la función externa e a la u por derivada de la función interna 2x. Derivada es 7 por 2, 14. 14x por e elevado a la u, que es x al cuadrado más 1. ¿Ya? ¿Estamos hasta ahí, chicos? Veamos cómo nos va con esta función. ¿Perdón? Tangente de x al cubo más 3. Derivemos, por favor, 2 minutitos, a ver cómo nos va.
A ver, muchachos, ¿cómo nos fue con esta función? Hagámosle directo ya, a ver aquí. ¿Cómo nos quedaría la derivada? Derivada de la función externa, derivada de la tangente, ¿cuál es? La secante al cuadrado. Secante al cuadrado de x al cubo más 3. Por la derivada de la función interna, que sería el argumento, ¿no? En este caso, 3x. ¿Llegamos todos a ese valor? Sí. Perfecto. Entonces la derivada aquí sería 3 de x, solo para reescribirle, que se vea bonito, ¿no? Secante al cuadrado de x al cubo más 3. Ya, muy bien. Veamos otro ejemplo con una función trigonométrica. Disculpe la pregunta. Sí. La derivada de x al cubo más 3 no es 3x al cuadrado. Ay, sí, 3x al cuadrado. Sí, disculpa. Ya. A ver, veamos. ¿Cómo podríamos derivar esta función? Primero transformando a exponente el radical. Ya, reescribiendo la función como si fuese una función con exponente, con raíz, ¿no? Esto sería 1/3. Ya. A ver, ¿cuál sería la derivada aquí entonces? Hagámoslo ya sin la regla de la cadena, ¿no? Entonces, o sea, con la parte explícita, ¿no? De función interna, función externa. Hagámoslo, a ver. Empezamos. Entonces, tomamos la función externa, que sería coseno elevado a la 1/3 de todo este argumento. Entonces sería 1/3 por coseno de 1/3 menos 1, que nos quedaría menos 2/3, ¿no? De x al cubo más 2 de x cuadrado más de x por la derivada de la función interna, es decir, del argumento. 3 de x cuadrado más 4x más 1. ¿Estamos hasta ahí, chicos? ¿Sí está claro esa partecita, chicos? Ya, perfecto. Entonces veamos otro. Sea la función f de x seno a la cuarta de 5x al cuadrado más 3x. Encuentre la derivada, por favor. A ver, ¿cómo me quedaría? ¿Me ayudan? 4 menos 4 creo. Y aquí me he olvidado, vean, y no me han hecho caer en cuenta. Verán, aquí nos hemos saltado un pasecísimo. Se borró. Se borró. Dame un segundito, chicos.
Ya, disculpen chicos, a ver, parece que se borró lo que hicimos en esta diapositiva. Entonces, estábamos aquí con esta función, ¿no? Raíz, coseno, a ver si me acuerdo, 2x al cuadrado más 3, pongámosle. Ya. Entonces, primero reescribo, ¿no? Coseno a la 1/3 de 2x al cuadrado más 3. Ya. Entonces, aquí lo que pasa es que ya no tengo solamente una función interna y una función externa, sino tengo algunas, ¿no? Entonces, aquí lo que hay que hacer es lo siguiente, verá. Trabajamos primero con la función externa. Bajo el exponente, escribo la función externa, ¿ya? Resto 1 a este exponente, que sería menos 2/3, por la derivada de la función externa. La función externa sería solamente coseno, esto sería menos seno de 2x al cuadrado más 3, y a esto lo multiplico por la derivada del argumento o de la función interna, 4x. Entonces la derivada de esta función sería 4x sobre 3 menos coseno de menos 2/3 de 2x al cuadrado más 3 por el seno de 2x al cuadrado más 3. ¿Ya? Listo. Entonces, cuando tengo yo estas funciones que ya son un poquito más complejas, ¿no? Porque ya no tengo solo como esta, por ejemplo. Coseno de 2x al cuadrado más 3. Esta era simple porque tenía una función interna y una función externa sin exponente. Ahora tengo ya un exponente aquí, entonces el trabajo es bajo el exponente, escribo la derivada de la función con respecto al exponente, escribo la derivada de la función interna, solamente el coseno, y el argumento de la función lo derivo también acá. ¿Ya? Veamos cómo nos va con este. A ver, ¿cómo derivaríamos esta función? ¿Cómo derivaríamos? Sería 3 seno de... A ver, el exponente baja. 4 4 seno de cúbico seno de al cubo cúbico de 5x más 3x por 10x más 3. Y nos olvidamos de la función, de la derivada de acá, de la función seno. Una vez que ya bajo el exponente, derivo, ¿no es cierto?, con respecto al exponente, y luego derivo la función base, que sería coseno. 5x al cuadrado más 3, y ahora sí, la derivada del argumento del ángulo, 10x más 3. Estamos. Esto sería 4 por 10x más 3 por el seno al cubo de 5x al cuadrado más 3x por el coseno de 5x al cuadrado más 3. Ya. ¿Y cómo quedaría ese por regla de la cadena? Eso le digo, este tiene ya 3 funciones, o sea, 3, digamos así, 3 pasos más, porque verá, nosotros podemos hacer este primero, ¿no? Tendríamos que decir así, verá. U es igual a 5x al cuadrado más 3x. U' 10x más 3. G de U sería seno de U. G' de U es coseno de U. Y acá tengo otra. G de, llamémosle, o H de G de U, eso ahí sería. H de G de U sería
seno de u a la cuarta. Entonces la derivada de h de g de u sería 4 seno al cubo de u. Y ahí tenemos que escribir es la derivada así, ¿no? La más externa, que sería 4 seno al cubo de u, por la derivada de que continúa, que sería coseno de u, por la derivada que continúa, que sería el argumento. F' de x es 4 seno al cubo de 5x al cuadrado más 3x por el coseno de 5x al cuadrado más 3x y por 10x más 3. ¿Sí? Así sería siendo bastante explícito en la resolución. Ya tendríamos que buscar aquí una función interna, una función intermedia, digámosle así, y la función externa, que sería ya una compuesta. ¿Sí está claro? Sí, ¿en qué podemos hacer más ejercicio? Sí, vamos a seguir haciendo. Ya, vamos con este. Función g de x igual a 4x al cuadrado por el coseno cuadrado de raíz de x. Ya, a ver. ¿Qué tenemos aquí primero, chicos, que hacer? Esta función... Producto. Sí. No lo escuché, disculpe. La propiedad de la derivada de un producto. Correcto. Tengo aquí, ¿no es cierto?, dos funciones. Ya, entonces vamos a aplicar la regla del producto. La regla del producto nos dice que la derivada de esta función sería la derivada de la primera función. ¿Cuál es? Pongámosla, ¿no? Y después vamos haciendo coseno cuadrado de raíz de x más la primera función por la derivada de la segunda función. A ver, vamos aquí. Derivada de la primera función. Derivada de 4x cuadrado. ¿Cuál es la derivada? 8x. 8x, correcto. Por coseno cuadrado de raíz de x más 4x cuadrado por la derivada de coseno al cuadrado de raíz de x. A ver, ¿cómo nos quedaría esta derivada? 2 Ajá, coseno ajá, de x, de raíz de x, ajá, por menos seno correcto, de raíz de x, ya, por 1 sobre raíz, por así 1 sobre 2 raíz de x. correcto, muy bien. Entonces organizamos un poquito nomás la forma de presentar y esto ya está clarísimo entonces, ¿no? Más esto sería 4, este 2 con este 2 se va, esto me quedaría 4x al cuadrado sobre raíz de x que multiplica a menos, bueno, este sería menos aquí, ¿no? Este menos se va adelante. Menos coseno de raíz de x por el seno de raíz de x. ¿Correcto? Muy bien. ¿Preguntas hasta ahí tal vez, chicos?
querida. ¿No hay preguntas? Ya, a ver, veamos cómo nos va con este problema. Sea f de x igual a la raíz de x al cuadrado menos 1 sobre x al cuadrado más 1. Ya. ¿Qué debo aplicar aquí para resolver la derivada de esta función? Regla de un cociente. Pero si estuviese así directito, ahí sí aplico directo la regla del cociente, ahí sí. Pero yo tengo una raíz. ¿Qué debo hacer primero? Transformarle en potencia. Ya vamos a transformar a potencia, entonces me queda f de x es igual a x al cuadrado menos 1. A ver. X al cuadrado menos 1 sobre x al cuadrado más 1, todo esto elevado a la 1 medio. Ya, una vez que ya, x a 2 al cubo a la menos 1 medio. Escriba todo de nuevo. Reste 1 al exponente. Muy bien. Ya, una vez que ya tenemos eso, entonces ahora sí, derribe lo que tiene aquí adentro del paréntesis. 2x al cuadrado más x por seno de 3x. Ya tengo el coseno, ya tengo el coseno. Me falta la derivada de la función inter. O cuando vea usted estas funciones, otra herramienta podría ser deriva la función trigonométrica y después deriva el argumento, también para que se vaya cortando. Ya. Y esto es básicamente lo que se va a trabajar en la regla de la cadena, combinaciones entre funciones trigonométricas, polinómicas, racionales, también con raíces, de una manera que tiene que ser manejada de forma ordenada. Si usted no tiene orden en la resolución, esto se le hace un rosario chino, ¿ya? Por eso hay que ser bien ordenado en la resolución, ¿no? Bien ordenado. Ya. Pasemos entonces ahora a presentarles a ustedes el teorema de la derivada de la función inversa, ¿sí? Vamos a revisar esa partecita. Teorema de la función inversa. Vamos a copiarle y vamos a hacer algunos ejemplos aquí. Dice, en y igual a f de x,